Un oso grizzly de 400 libras, 181 kilos, embistió a Todd Orr a toda velocidad, estrellándolo de cara contra la tierra. Sus mandíbulas, dotadas de 42 dientes y capaces de generar 1000 libras por pulgada cuadrada de fuerza aplastante, desgarraron su hombro, arrancando músculo del hueso. Mordió sus brazos repetidamente, destrozando la carne, mientras él yacía inmóvil debajo de ella, luchando contra todo instinto de gritar o defenderse. Después de 15 segundos que parecieron una eternidad, se marchó. Todd se levantó, evaluó sus heridas y comenzó la caminata de 3 millas de regreso a su camioneta, sangrando por docenas de heridas punzantes, pero agradecido de estar vivo. 8 minutos después, regresó. El mismo oso, la misma furia, pero esta vez el ataque fue mucho peor. Esta vez aplastó los huesos de su brazo izquierdo con un crujido audible. Esta vez casi lo escalpeló, abriendo una herida de 5 pulgadas que hizo que la sangre le corriera por los ojos. Esta vez Todd no estaba seguro de sobrevivir. Lo que ocurrió después, cómo escapó, qué hizo para mantenerse con vida, y el video que grabó antes siquiera de ir al hospital, conmocionó al mundo y ha sido visto por más de 38 millones de personas. Todd Orr había pasado toda su vida preparándose para un momento como este, aunque nunca esperó que realmente ocurriera. Criado en una piscifactoría cerca de Ennis, Montana, a solo una hora del Parque Nacional Yellowstone, estuvo inmerso en la naturaleza desde la infancia. Su padre le enseñó a pescar con mosca a los 7 años en las legendarias aguas del río Madison. En su adolescencia ya participaba en cacerías de alces en zonas remotas, aprendiendo a rastrear, a leer el terreno, a respetar a las criaturas salvajes que llamaban hogar a esas montañas. Tras obtener un título en gestión de pesca y vida silvestre en la Universidad Estatal de Montana, Todd trabajó 28 años para el Servicio Forestal de EEV, primero marcando ventas de madera y luego como ingeniero de construcción de senderos en el Bosque Nacional Custer-Gallatin. Diseñaba, ubicaba y trazaba nuevos senderos en algunos de los lugares más remotos de Montana, trabajando a menudo solo al aire libre de 12 a 15 horas diarias durante 8 meses al año. Lo amaba cada minuto. Todd no era solo un profesional del aire libre, era un entusiasta en todo el sentido de la palabra. Fabricante experto de cuchillos, propietario de Skyblade Knives, creador de hojas personalizadas para cazadores y coleccionistas, fotógrafo de vida silvestre que pasaba incontables horas acechando animales con objetivos de cámara, cazador consumado que había cobrado 39 alces macho en Montana, 30 de ellos con pistola. Había visto cientos de osos a lo largo de los años, probablemente miles. Trabajar y recrear en territorio grizzly significaba encuentros regulares. 2 osos le habían hecho cargas falsas anteriormente, acercándose y luego deteniéndose, probando si representaba una amenaza. Pero en 28 años en estas montañas, ningún oso lo había atacado realmente. Hasta el 1 de octubre de 2016. La mañana comenzó como tantas otras. Todd se despertó a las 4 de la mañana, preparándose para una salida temprana al Valle Madison. La temporada de alce se acercaba y quería localizar manadas antes de que comenzara la caza. Planeó un circuito de 15 a 20 millas alrededor de la montaña Sphinx, terreno exigente, pero nada que no hubiera hecho cientos de veces. Condujo 90 minutos hasta el inicio del sendero, llegando en oscuridad total. Se equipó con cuidado, pistola en funda de hombro, spray antioso sujeto a la correa pectoral para acceso instantáneo, cuchillo en el cinturón y mochila con agua y suministros de emergencia. Luego comenzó a caminar en la oscuridad previa al amanecer, el haz de su linterna cortando entre los árboles. Cada 30 segundos gritaba, ¡Ey, oso! La llamada cumplía un propósito crítico, advertir con anticipación a cualquier oso, permitiéndoles alejarse y evitar un encuentro por sorpresa. Era protocolo estándar en país grizzly. Los encuentros por sorpresa desencadenaban ataques defensivos. Osos protegiendo crías, fuentes de alimento o simplemente sorprendidos a veces atacaban en lugar de huir, pero si te oían llegar, normalmente abandonaban la zona mucho antes de que llegaras. Todd lo había hecho miles de veces, la rutina era algo natural. Cuando el sol iluminó el cielo y tocó las copas de los pinos, apagó la linterna. Amanecía. Continuó por el sendero bien marcado, ya sin sentir necesidad de gritar constantemente. La visibilidad era buena. Podía ver el camino adelante y detectar cualquier animal antes de acercarse demasiado. A unas 3 millas salió a un prado abierto y volvió a gritar, ¡Ey, oso! Unos pasos más y los vio. En el extremo superior del prado, a unas 80 yardas, una osa grizzly jugaba con 2 osesmos. Lo vio de inmediato. Por un instante todos quedaron congelados, Todd observando a los osos, la osa observándolo a él. Luego, ella y sus crías corrieron una corta distancia sendero arriba y desaparecieron tras una cresta. Todd esperó unos 30 segundos, mirando el punto donde habían desaparecido. La osa había huido en dirección opuesta a la que él iba. Se había llevado a sus crías y se había ido.
El encuentro terminó antes de empezar. Podía continuar. Todd dio unos pasos más, bajando la guardia. Los osos se habían ido. Todo estaba bien. Entonces lo oyó. Un suave crujir de follaje, el chasquido de una rama a su izquierda. Se giró y sintió que la sangre se le heló. La osa lo había rodeado, había dejado a sus crías en lugar seguro, captado su olor con el viento y ahora bajaba la ladera a toda velocidad. Orejas atrás, cuerpo bajo, avanzando con terrorífica rapidez entre matorras, hierba y árboles dispersos. 40 yardas, un depredador ápice de 400 libras capaz de cubrir unas 15 yardas por segundo. 30 millas por hora de puro músculo, hueso e intención letal. En 3 segundos lo alcanzaría. La mano de Todd voló al pecho, arrancando el spray antiosos de su funda. Su pulgar quitó el seguro. Levantó el bote y gritó: «¡Ey, oso, para!». La mayoría de osos, sabía, detendrían su carga, se pararían, reevaluarían, darían media vuelta. En todos sus años en el bosque, había visto docenas de osos, había tenido 2 cargas falsas y todos se habían detenido o desviado al darse cuenta de que era humano. Esta osa no se detuvo. A 10 pies, Todd apretó el gatillo. Un chorro naranja brotó del bote, creando una nube de disuasorio con capsaicina directamente en la trayectoria del oso. Ella atravesó la nube sin reducir velocidad. Todd tuvo justo el tiempo de tirarse al suelo. El entrenamiento tomó el control, instinto nacido de décadas preparándose para este momento que esperaba nunca llegara. Se puso boca abajo en la tierra, rodeando con los brazos la nuca y la cabeza, protegiendo las zonas vitales, columna, arterias carótidas, base del cráneo. El grizzly lo embistió con la fuerza de un tren de carga. Sus patas delanteras se clavaron en su cintura y espalda baja, usando su peso para inmovilizarlo contra el suelo. Todd sintió presión aplastante, 400 libras concentradas en su torso, expulsando el aire de sus pulmones, aplastando su cara contra la tierra. Luego comenzaron las mordidas. Sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro derecho. La presión fue inmensa, 1000 libras por pulgada cuadrada, fuerza suficiente para romper una bola de bolos. Todd sintió dientes perforando su camisa, piel, tejido muscular, rozando hueso. El dolor fue indescriptible. Oleadas abrasadoras de agonía recorrieron su sistema nervioso, subiendo por la columna, rugiendo en su cerebro. Cada fibra de su ser le gritaba que se defendiera, que luchara, que intentara escapar. Pero Todd permaneció inmóvil. Sabía que luchar desencadenaría un frenesí asesino. El oso estaba en modo defensivo, eliminando una amenaza percibida. Si jugaba a estar muerto, si la convencía de que ya no era peligroso, quizá parara. Mordió su hombro otra vez, luego la parte superior de su espalda, su brazo derecho. Una y otra vez, sus mandíbulas se cerraron sobre distintas partes de su cuerpo, cada mordida desgarrando ropa y carne. Todd oía los sonidos, el desgarro húmedo del tejido, la respiración pesada del oso, su propia sangre goteando en el suelo. Su mochila absorbió parte del daño, la tela gruesa ofreciendo una capa de protección, pero numerosas mordidas penetraron hasta su cuerpo, creando profundas heridas punzantes. 15 segundos. El ataque duró aproximadamente 15 segundos, aunque parecieron infinitamente más largos. Entonces, de repente paró. Se quedó de pie sobre él un momento, su peso aplastándolo, y Todd se preguntó si ese sería el instante en que iría por su cuello, la mordida letal. En lugar de eso, bajó y se alejó. Todd permaneció inmóvil, escuchando sus pasos alejándose entre los matorrales. Esperó, contando segundos, asegurándose absolutamente de que se había ido antes de atreverse a moverse. Finalmente levantó con cuidado la cabeza y miró alrededor. El prado estaba vacío. La osa había vuelto con sus crías y abandonado la zona. Todd se levantó despacio, temblando por la adrenalina. Evaluó sus heridas con manos temblorosas. Profundas heridas punzantes cubrían su hombro y brazo derecho. Contó al menos una docena de mordidas distintas. La sangre empapaba 2 capas de ropa, goteando desde su codo. Pero estaba vivo. Increíblemente, milagrosamente. Las heridas eran graves, pero no amenazaban su vida de inmediato. Nada parecía estar brotando. Sus brazos aún funcionaban, las piernas estaban bien, el oso se había centrado en la parte superior de su cuerpo. Podía caminar, podía llegar a su camioneta, 3 millas montaña abajo. Todd recogió su equipo disperso, su mochila había sido desgarrada y arrojada durante el ataque. Buscó su pistola, pero había sido arrancada de la funda y perdida en los matorrales. Recuperó su spray antiosos, se aseguró de que el seguro estuviera quitado y lo sostuvo listo en la mano derecha.
Luego comenzó a bajar el sendero, moviéndose rápido, queriendo poner la mayor distancia posible entre él y el lugar del ataque. Su brazo derecho latía con cada paso, pero siguió avanzando. La hemorragia parecía estar disminuyendo. Su mochila había recibido lo peor. La adrenalina corría por su sistema, amortiguando el dolor, agudizando su concentración. Había sobrevivido a un ataque de grizzly. Contra todo pronóstico, se alejaba caminando de un encuentro que debería haberlo matado. Avanzaba a trote constante, devorando la distancia, cada paso acercándolo a la seguridad. Tras unos 8 minutos y aproximadamente 500 yardas, empezó a relajarse. El peligro quedaba atrás. El oso se había vuelto con sus crías y se alejaba de la zona. Iba a lograrlo. Entonces oyó el sonido, ramas rompiéndose, algo grande abriéndose entre la vegetación. Se dio la vuelta. El grizzly zargaba de nuevo, ya a 10 pies, viniendo a toda velocidad. La mente de Todd no podía procesar lo que veía, no era posible. El mismo oso, la misma furia, volviendo a por él. No había tiempo para usar el spray, no había tiempo para nada, ya estaba encima. Por segunda vez esa mañana, Todd se tiró al suelo, adoptando la posición defensiva, brazos alrededor del cuello y la cabeza, cara apretada contra la tierra. El oso lo golpeó aún más fuerte esta vez, impulsado por una agresión renovada. Ya no solo defendía a sus crías, estaba cazando activamente la amenaza que se negaba a desaparecer. Sus mandíbulas se cerraron sobre su antebrazo izquierdo con fuerza devastadora. Todd oyó y sintió el nauseabundo crujido del hueso rompiéndose. Su mano se entumeció de instante. Muñeca y dedos quedaron flácidos e inútiles. Tendones cortados, nervios aplastados. El dolor repentino lo hizo estremecerse involuntariamente. Jadeó en busca de aire. El sonido desencadenó un frenesí. La osa atacó con renovada salvajismo, mordiendo repetidamente su hombro y espalda superior. Cada mordida enviaba ondas de dolor por su cuerpo. Todd apretó la mandíbula, obligándose a permanecer en silencio, inmóvil a pesar de que todos sus instintos le gritaban que reaccionara. Luego, sus mandíbulas se cerraron sobre su cabeza. Una enorme mordida aterrizó justo sobre su oreja derecha. Todd sintió dientes penetrando su cuero cabelludo, sintió la piel y el tejido desgarrándose. Las mandíbulas del oso abrieron una herida de 5 pulgadas que llegó casi al hueso, sangre brotando inmediatamente, corriendo por sus ojos, cara abajo, empapando su camisa. El oso sacudió la cabeza mientras mordía, como un perro sacude un juguete, amplificando el daño. Todd sintió que lo estaban escalpelando, que le arrancaban la piel del cráneo. Permaneció inmóvil, sin sonido, sin movimiento, jugando a estar muerto con cada gramo de fuerza de voluntad que poseía. Más mordidas aterrizaron en hombros, espalda y brazos. El oso parecía decidido a despedazarlo. Su brazo izquierdo estaba inutilizado, hueso roto, músculos destrozados. La sangre fluía libremente de docenas de heridas. Iba a morir aquí. Esa certeza se asentó sobre él con terrible seguridad. No se sobrevive a este nivel de trauma. No te ataca el mismo oso 2 veces y sales caminando. Entonces, tan repentinamente como empezó, el ataque cesó. El oso se quedó de pie sobre él, su peso masivo pesaba aplastando su abdomen y presionando su cabeza contra el suelo con fuerza brutal. Todd sentía su aliento, olía el aroma almizclado de su pelaje mezclado con el olor cobrizo de su propia sangre. Luego bajó y se alejó. Todd permaneció absolutamente inmóvil, sin atreverse a creer que había terminado. Escuchó los pasos del oso desvaneciéndose. Esperó, contando hasta 30, asegurándose de que realmente se había ido esta vez. Finalmente se movió. Se impulsó hacia arriba con el brazo derecho. El izquierdo colgaba inútil, roto y sangrando. La sangre brotaba de la herida en su cabeza, corriendo por sus ojos, oscureciendo su visión. La limpió con la mano derecha, dejando manchas en su cara. Evaluó sus heridas y sintió náuseas. Era catastrófico. Su brazo izquierdo estaba destruido. Hueso roto, músculos desgarrados, tendones cortados, mano completamente entumecida. Su cuero cabelludo colgaba en un colgajo suelto sobre la oreja derecha. Heridas punzantes cubrían hombros, espalda y brazos. Su camisa estaba empapada de sangre del cuello a la cintura, la tela pegada a la piel destrozada. Pero estaba consciente, estaba de pie, sus piernas funcionaban. 3 millas hasta la camioneta. Podía hacerlo, tenía que hacerlo. Todd agarró su mochila con el brazo bueno y empezó a bajar el sendero. Mantenía el brazo izquierdo pegado al cuerpo para minimizar el movimiento y evitar más daño.
Cada paso sacudía sus heridas, enviando oleadas de dolor por su sistema. Mantuvo el spray antiosos en la mano derecha, seguro quitado, listo para uso inmediato. Si volvía una tercera vez, al menos la vería venir. La caminata se convirtió en un borrón de dolor y determinación. Se detuvo 2 veces para evaluar sus heridas, comprobando que la hemorragia no empeorara, que no estuviera en shock. El flujo de sangre de la herida en su cabeza era abundante pero no arterial. Las heridas punzantes en brazos y hombros resumaban constantemente pero no brotaban. Podía sobrevivir, solo tenía que seguir moviéndose. 45 minutos después, avanzando más rápido de lo que debía haber sido posible con sus heridas, Todd salió del sendero y vio su camioneta esperando en el área de estacionamiento. Otro vehículo estaba aparcado junto a ella, probablemente excursionistas que habían empezado tarde como él. Llegó a su camioneta y sacó su teléfono. Sus manos temblaban, cubiertas de sangre. La izquierda era inútil, así que usó la derecha para desbloquear la pantalla. Entonces hizo algo que después parecería inexplicable. Grabó un video. Permítanme pausar aquí un momento. ¿Desde dónde están viendo esto ahora? Y más importante, ¿creen que habrían tenido la presencia de modo de grabar un video de advertencia tras sobreviviendo a 2 ataques de oso? Dejen un comentario abajo. Me interesa de verdad saber qué piensan. Ahora hablemos de lo que pasó después. El video que Todd grabó es impactante de ver. Su cara está cubierta de sangre. La herida en su cabeza es claramente visible. Un colgajo de cuero cabelludo sobre la oreja. La sangre ha empapado su camisa y gotea desde sus codos. Parece que debería estar tumbado, en shock, muriendo. En lugar de eso, explica con calma lo ocurrido. «Hey chicos, esto es lo que pasa cuando estás en País de Osos», dice, con una voz sorprendentemente firme. «Acaba de atacarme una hembra grizzly grande, me dio bastante fuerte. He estado peor, pero tengan cuidado ahí fuera, chicos. El spray antiosos no siempre funciona, pero es mejor que nada». Baja la cámara para mostrar sus heridas, la ropa empapada en sangre, el brazo izquierdo destrozado colgando inútil a su lado. «La vida pesta en País de Osos», añade con humor negro. El video estaba pensado inicialmente para un pequeño grupo de amigos cazadores, tal vez 50 personas, que lo encontrarían interesante. Todo lo subió a Facebook, guardó el teléfono y se concentró en su problema inmediato, llegar al hospital. Subió a su camioneta. Su brazo izquierdo era completamente inútil, así que tuvo que hacer todo con una sola mano. Logró meter la llave y arrancar. Entonces se dio cuenta de que no podía poner marcha o desabrochar el cinturón si lo necesitaba. Se quedó un momento pensando cómo conducir 17 millas hasta el Madison Valley Medical Center con un solo brazo funcional y sangre goteando en sus ojos. Lo hizo de todos modos. 17 millas de carreteras de montaña, cambiando marchas con la derecha, manejando con las rodillas cuando era necesario, limpiándose la sangre de los ojos periódicamente para mantener la visibilidad. Cómo no chocó es un misterio. Cuando llegó a la entrada del hospital, un policía, un médico y una enfermera esperaban en la puerta principal. Alguien había llamado avisando del paciente que llegaba. Todd gritó por la ventanilla. ¿Pueden ayudarme? Necesito que pongan la camioneta en parking y me quiten el cinturón. Mi brazo izquierdo no funciona. El policía se acercó, vio el estado de Todd y se quedó en silencio atónito un momento antes de obedecer. Quedó impresionado de que me hubiera molestado en abrocharme el cinturón, bromeó Todd después. Dentro del hospital, las radiografías revelaron toda la extensión del daño. El hueso del antebrazo izquierdo tenía un fragmento astillado, 2 tendones estaban completamente desprendidos del músculo, los nervios estaban aplastados o seccionados, los músculos del antebrazo estaban destrozados, su brazo y hombro derechos tenían aproximadamente 25 heridas punzantes profundas y desgarros, la parte superior de su espalda tenía daño similar, la herida de 5 pulgadas en el cuero cabelludo había llegado casi al cráneo. 2 médicos trabajaron 7 horas para limpiarlo y coserlo, solo la herida del cuero cabelludo requirió trabajo extenso, tuvieron que volver a colocar cuidadosamente el colgajo de piel asegurando flujo sanguíneo adecuado para evitar la muerte del tejido. Las heridas punzantes tuvieron que limpiarse a fondo para prevenir infección. Las mordidas de oso conllevan enorme riesgo de infección. Su boca alberga bacterias peligrosas y las punciones profundas crean ambientes perfectos para infecciones anaeróbicas. El brazo roto requirió un dispositivo de tracción para estabilizar el hueso mientras sanaba. Los tendones cortados necesitaron recolocación quirúrgica. El daño nervioso tardaría meses en evaluarse. Algunos nervios podrían recuperarse, otros no. Mientras todo estaba en cirugía, algo extraordinario
extraordinario ocurría en línea. El video que había subido a Facebook, esperando tal vez 50 vistas, se estaba volviendo viral. En 24 horas había sido visto más de 20 millones de veces. En una semana, más de 38 millones de personas lo habían visto, con 600.000 compartidos y miles de comentarios. Medios de todo el mundo recogieron la noticia. CNN intentó llevarlo a Nueva York para una entrevista matutina. Todas las grandes organizaciones querían hablar con él. El video se convirtió en una de las historias de supervivencia más vistas de 2016. Lo que captó la atención de la gente no fue solo lo dramático de sobrevivir a 2 ataques de oso, fue la actitud de Todd, su entrega tranquila y objetiva, su mensaje práctico de seguridad, la forma en que minimizó sus propias heridas mientras advertía a otros. No había drama, ni teatralidad, ni intento de parecer heroico, solo un hombre que había sobrevivido a algo imposible compartiendo lo aprendido para que otros pudieran evitar el mismo destino. La recuperación de Todd tomó meses, las heridas físicas sanaron relativamente bien, las punciones cerraron, la herida del cuero cabelludo dejó una fea cicatriz de la que Todd bromeaba, esperando que su pelo no se retirara y la dejara expuesta, y recuperó la mayor parte de su fuerza, pero algo de daño fue permanente. Su mano y brazo izquierdo conservaron complicaciones menores, fuerza de agarre reducida, entumecimiento ocasional, daño nervioso persistente que probablemente no sanaría del todo. El impacto psicológico fue más difícil de cuantificar. Durante semanas después del ataque, Todd revivió el momento en su mente. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Debería haber esperado más tras ver a la osa y los osesnos? ¿Debería haber dado media vuelta inmediatamente? Expertos en vida silvestre analizaron después sus acciones y concluyeron que había hecho todo correctamente. Había hecho ruido para alertar a los osos, llevaba spray y arma de fuego. Cuando encontró a la osa, le dio espacio y tiempo para irse. Usó el spray cuando cargó, adoptó la posición defensiva durante los ataques, protegió sus zonas vitales y permaneció inmóvil. El segundo ataque, coincidieron los expertos, fue extraordinariamente raro. La osa probablemente había seguido la cresta alejándose del primer lugar del ataque en la misma dirección que Todd caminaba. Cuando sus caminos convergieron 500 yardas montaña abajo, lo vio debajo de ella y atacó de nuevo, percibiéndolo como una amenaza persistente para sus crías. El sheriff del condado de Madison, Roger Thompson, lo resumió perfectamente. Es como ser alcanzado por un rayo 2 veces en el mismo día. No te ataca el mismo oso 2 veces en el mismo día, pero a Todd sí le pasó. Solo 2 meses después del ataque, Todd volvió a las montañas, no al lugar exacto donde ocurrió. Esa zona permaneció cerrada mientras las autoridades investigaban, sino a otros senderos, otras áreas salvajes que había explorado toda su vida. Ahora lleva spray antiosos y pistola en cada caminata. Es más vigilante, más consciente de su entorno. Sabe que un encuentro con oso puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando menos lo esperas, pero se niega a dejar que el miedo lo mantenga alejado de los lugares salvajes que ama. Todd ahora comparte su historia regularmente, hablando a grupos sobre seguridad con osos, técnicas de supervivencia y la importancia de la preparación. Su mensaje es constante: respetar la vida silvestre, llevar disuasores adecuados, saber qué hacer si ocurre un ataque y entender que incluso hacer todo bien no garantiza seguridad. ¿Podrías sobrevivir lo que Todd Orr soportó? ¿Tendrías el entrenamiento, la preparación, la fortaleza mental para permanecer inmóvil mientras un grizzly de 400 libras te desgarra el cuerpo? ¿Tendrías la condición física para caminar 3 millas con un brazo roto y músculos destrozados? ¿Tendrías la presencia de mente para grabar un mensaje de seguridad antes de buscar tratamiento médico? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Todd lo hizo todo bien o había algo más que podría haber hecho? Si les gustó esta increíble historia de supervivencia y quieren escuchar más relatos de resistencia humana frente a los predadores más peligrosos de la naturaleza, por favor den like y suscríbanse al canal. Subo videos nuevos cada semana con las historias de supervivencia más extraordinarias del mundo. Y recuerden, si pasan tiempo en país de osos, lleven spray antiosos, hagan ruido en el sendero, sepan qué hacer si encuentran un oso y esperen nunca tener que usar ese conocimiento. Todd Orr lo hizo todo bien, y aún así fue atacado 2 veces por el mismo oso en un solo día. A veces la supervivencia se reduce a preparación, entrenamiento y pura determinación de seguir vivo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.